Bienvenidos a Explorando la Fe y las Religiones. En este canal, nos dedicamos a desentrañar los misterios y las verdades ocultas de las diversas tradiciones religiosas y espirituales del mundo. Hoy, les presentamos un estudio fascinante y revelador, El Jardín del Edén, una perspectiva apócrifa. Introducción. En este estudio, exploraremos el relato del Jardín del Edén desde una perspectiva apócrifa y esotérica. Descubriremos cómo diferentes tradiciones han reinterpretado esta historia, ofreciendo nuevas y sorprendentes visiones sobre la función de la serpiente y la verdadera naturaleza del Edén. Este es un estudio para aquellos que están despiertos y buscan profundizar en el conocimiento espiritual. Si estás listo para desafiar tus creencias y abrir tu mente a nuevas posibilidades, este es el lugar para ti. Aquí, en Explorando la Fe y las Religiones, somos no denominacionales y nos esforzamos por ser objetivos en todos nuestros estudios. Nos ayudamos mutuamente a alcanzar un nuevo despertar y a comprender mejor las diversas facetas de la fe y la espiritualidad. Consejo antes de comenzar. Antes de sumergirnos en este estudio, te aconsejo que mantengas una mente abierta y estés dispuesto a considerar diferentes perspectivas. Las interpretaciones apócrifas y esotéricas pueden desafiar las creencias tradicionales, pero también pueden ofrecer valiosas lecciones y nuevas formas de entender el mundo. Reflexiona sobre las implicaciones de estas interpretaciones en tu propia vida y creencias. Comencemos. Si te gusta el contenido, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros estudios. Después de este viaje, tu vida ya no será la misma. Prepárate para descubrir la verdad sobre el Jardín del Edén y la función de la serpiente. Vamos a comenzar. Vamos a explorar el relato del Jardín del Edén desde una perspectiva apócrifa y controversial. Esta será la primera parte de un estudio en 4 partes. Parte 1. El relato tradicional y las primeras divergencias. El relato tradicional. En la tradición judeocristiana, el Jardín del Edén es descrito en el libro del Génesis. Dios crea un paraíso terrenal y coloca allí a Adán y Eva. La serpiente, que es vista como una encarnación del mal, engaña a Eva para que coma del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eva luego convence a Adán de hacer lo mismo. Como resultado, ambos son expulsados del Edén, marcando el inicio de la mortalidad y el sufrimiento humano. Interpretaciones apócrifas y controversiales. En algunos textos apócrifos y esotéricos, la historia del Jardín del Edén toma un giro diferente. Una de las interpretaciones más controversiales es la que presenta a la serpiente no como un villano, sino como un benefactor que busca liberar a Adán y Eva de la ignorancia. La serpiente como portadora de conocimiento. En ciertas tradiciones gnósticas, la serpiente es vista como una figura positiva. Según estos textos, la serpiente ofrece el conocimiento a Adán y Eva para liberarlos de la ignorancia impuesta por un dios demiúrgico, que es visto como un ser imperfecto y tiránico. Este conocimiento es visto como una forma de empoderamiento y liberación, permitiendo a los humanos alcanzar un estado de mayor conciencia y autonomía. El papel de Eva. En estas narrativas, Eva es a menudo retratada como una heroína que, al aceptar el fruto, toma una decisión valiente para buscar la verdad y el conocimiento. Esta interpretación contrasta fuertemente con la visión tradicional que la culpa por la caída de la humanidad. Textos y manuscritos relevantes. El Apócrifo de Juan, un texto gnóstico que describe al Dios creador del mundo material como un ser inferior y corrupto, mientras que la serpiente es vista como un emisario de la sabiduría divina. El Evangelio de Judas, aunque no trata directamente sobre el Jardín del Edén, este texto presenta una visión similar de un Dios creador imperfecto y la búsqueda del conocimiento como un acto de liberación. Conclusión de la primera parte. En esta primera parte, hemos explorado cómo algunas tradiciones apócrifas y esotéricas reinterpretan el relato del Jardín del Edén,
presentando a la serpiente como una figura positiva y a Eva como una buscadora de conocimiento. Estas interpretaciones ofrecen una visión radicalmente diferente de la historia tradicional, desafiando las narrativas establecidas y proponiendo una perspectiva de empoderamiento y liberación. Parte 2. Interpretaciones gnósticas y esotéricas del Jardín del Edén. La visión gnóstica. El gnosticismo es una corriente religiosa y filosófica que surgió en los primeros siglos del cristianismo. Los gnósticos creían en la existencia de un conocimiento secreto, gnosis, que permitía la salvación del alma. En sus textos, el relato del Jardín del Edén es reinterpretado de manera significativa. El demiurgo y la creación del mundo. En la cosmología gnóstica, el mundo material fue creado por un ser imperfecto conocido como el demiurgo. Este ser es a menudo identificado con el Dios del Antiguo Testamento, quien es visto como un tirano que mantiene a las almas humanas atrapadas en el mundo material. La serpiente, en este contexto, es un agente de la sabiduría divina, Sofía, que busca liberar a la humanidad de la ignorancia impuesta por el demiurgo. El Apócrifo de Juan. Uno de los textos gnósticos más importantes es el Apócrifo de Juan. En este texto, la serpiente es vista como una figura positiva que ofrece el conocimiento a Adán y Eva para liberarlos de la ignorancia. El demiurgo, en cambio, es retratado como un ser celoso y vengativo que castiga a la humanidad por desobedecer sus órdenes. Interpretaciones esotéricas. Las interpretaciones esotéricas del Jardín del Edén también ofrecen una visión diferente de la historia. Estas interpretaciones a menudo combinan elementos de diversas tradiciones religiosas y filosóficas para ofrecer una perspectiva más amplia y simbólica. La serpiente como símbolo de la Kundalini. En algunas tradiciones esotéricas, la serpiente del Jardín del Edén es vista como un símbolo de la energía Kundalini, una fuerza espiritual que reside en la base de la columna vertebral y que, cuando se despierta, conduce a la iluminación espiritual. En este contexto, el acto de comer del fruto del árbol del conocimiento es visto como un despertar espiritual que permite a los humanos alcanzar un estado de conciencia superior. La interpretación alquímica. La alquimia, una tradición esotérica que busca la transformación espiritual a través de la transmutación de los metales, también ofrece una interpretación simbólica del Jardín del Edén. En la alquimia, la serpiente es vista como un símbolo del mercurio, un elemento que representa la transformación y el cambio. El fruto del árbol del conocimiento es visto como la piedra filosofal, un símbolo de la perfección espiritual y la inmortalidad. Conclusión de la segunda parte. En esta segunda parte, hemos explorado cómo las tradiciones gnósticas y esotéricas reinterpretan el relato del Jardín del Edén. Estas interpretaciones presentan a la serpiente como una figura positiva que busca liberar a la humanidad de la ignorancia y conducirla hacia la iluminación espiritual. Estas visiones contrastan fuertemente con la narrativa tradicional, ofreciendo una perspectiva de empoderamiento y transformación espiritual. Parte 3. La alquimia y otras tradiciones esotéricas. La alquimia y el Jardín del Edén. La alquimia es una tradición esotérica que busca la transformación espiritual a través de la transmutación de los metales, pero también tiene un profundo simbolismo espiritual. En la alquimia, el Jardín del Edén y sus elementos son interpretados de manera simbólica. La serpiente y el mercurio. En la alquimia, la serpiente es a menudo asociada con el mercurio, un elemento que representa la transformación y el cambio. El mercurio es visto como un mediador entre el cielo y la tierra, lo fijo y lo volátil. La serpiente del Jardín del Edén, por lo tanto, simboliza la fuerza transformadora que puede llevar al alquimista a un estado de perfección espiritual. El árbol del conocimiento y la piedra filosofal. El árbol del conocimiento del bien y del mal es visto como un símbolo de la piedra filosofal, el objetivo último de la alquimia.
Comer del fruto de este árbol representa la adquisición de un conocimiento profundo y transformador que puede llevar a la inmortalidad espiritual. La expulsión del Edén, en este contexto, simboliza el inicio del viaje alquímico hacia la redención y la perfección. Otras tradiciones esotéricas. La Cábala. La Cábala, una tradición mística judía, también ofrece una interpretación esotérica del jardín del Edén. Según la Cábala, el Edén representa un estado de conciencia superior y el árbol del conocimiento es visto como el árbol de la vida, que simboliza el camino hacia la iluminación espiritual. La serpiente, en este contexto, puede ser vista como una fuerza que desafía al individuo a superar sus limitaciones y alcanzar un estado de mayor sabiduría. El hermetismo. El hermetismo, una tradición esotérica basada en los escritos atribuidos a Hermes Trismegisto, también reinterpreta el relato del jardín del Edén. En el hermetismo, el Edén es visto como un estado de unidad con el cosmos y la serpiente es un símbolo de la sabiduría oculta que puede llevar al individuo a la gnosis o conocimiento divino. El sufismo. El sufismo, una corriente mística del Islam, también ofrece una visión esotérica del jardín del Edén. En el sufismo, el Edén es visto como un símbolo del corazón humano, y la serpiente representa las tentaciones y desafíos que deben ser superados para alcanzar la unión con Dios. El acto de comer del fruto prohibido es visto como una metáfora del despertar espiritual y la búsqueda de la verdad. Conclusión de la tercera parte. En esta tercera parte, hemos explorado cómo la alquimia y otras tradiciones esotéricas reinterpretan el relato del jardín del Edén. Estas interpretaciones presentan al Edén como un símbolo de la búsqueda espiritual y la transformación, y a la serpiente como una figura que desafía al individuo a alcanzar un estado de mayor sabiduría y perfección espiritual. Estas visiones ofrecen una perspectiva rica y diversa del relato tradicional, enriqueciendo nuestro entendimiento de esta antigua historia. Para comprender mejor el estudio de las tres partes anteriores sobre el jardín del Edén desde perspectivas apócrifas y esotéricas, aquí tienes algunos consejos. Consejo para una mejor comprensión. 1. Contextualize a historicament. Investiga el contexto histórico de cada tradición mencionada: gnosticismo, alquimia, cábala, hermetismo, sufismo. Entender el entorno en el que surgieron estas ideas te ayudará a apreciar por qué reinterpretaron el relato del Edén de ciertas maneras. 2. Explora textos originales. Lee los textos originales o traducciones autorizadas de obras como el Apócrifo de Juan, el Evangelio de Judas, y otros escritos gnósticos y esotéricos. Esto te permitirá ver de primera mano cómo se presentan estas ideas. 3. Comparación de interpretaciones. Compara las diferentes interpretaciones del relato del Edén. Observa cómo cada tradición ve a la serpiente, a Eva y el conocimiento. Esta comparación te ayudará a identificar patrones y diferencias clave. 4. Simbología y metáforas. Estudia los símbolos y metáforas utilizados en cada interpretación. Por ejemplo, en la alquimia, la serpiente y el mercurio, o en la cábala, el árbol de la vida. Entender estos símbolos te dará una visión más profunda de las enseñanzas esotéricas. 5. Discusión y reflexión. Discute tus hallazgos con otros interesados en estos temas. Participar en foros, grupos de estudio o clases puede enriquecer tu comprensión a través de diferentes perspectivas. Reflexiona sobre las implicaciones de estas interpretaciones en tu propia vida y creencias. ¿Cómo te afectan estas nuevas perspectivas? 6. Mantén una mente abierta. Aborda el estudio con una mente abierta. Las interpretaciones apócrifas y esotéricas pueden desafiar creencias tradicionales, pero también pueden ofrecer valiosas lecciones y nuevas formas de entender el mundo. Conclusión. Siguiendo estos consejos, podrás profundizar en el estudio de las interpretaciones apócrifas y esotéricas del jardín del Edén, enriqueciendo tu conocimiento y apreciación de estas fascinantes perspectivas. Parte 4.
El sufismo, símbolos esotéricos y otras tradiciones. El sufismo y el jardín del Edén. El sufismo es una corriente mística del Islam que busca la unión directa con Dios a través de prácticas espirituales y devocionales. En el contexto del jardín del Edén, el sufismo ofrece una interpretación rica y simbólica. El Edén como el corazón humano. En el sufismo, el jardín del Edén es a menudo visto como una metáfora del corazón humano. El corazón es considerado el lugar donde reside la presencia divina y donde se puede experimentar la unión con Dios. La serpiente, en este contexto, representa las tentaciones y los deseos mundanos que deben ser superados para alcanzar la pureza del corazón superíndice 1. La caída como despertar espiritual. La historia de la caída de Adán y Eva es interpretada en el sufismo como un proceso de despertar espiritual. Comer del fruto prohibido simboliza el inicio del viaje espiritual, donde el individuo debe enfrentar sus propias debilidades y tentaciones para alcanzar la iluminación y la unión con Dios superíndice 2. Símbolos en el contexto de las tradiciones esotéricas. Los símbolos juegan un papel crucial en las tradiciones esotéricas, ya que transmiten conceptos abstractos y enseñanzas profundas. Aquí exploramos algunos de los símbolos más relevantes en el contexto del jardín del Edén. La serpiente. Alquimia, representa el mercurio, un elemento de transformación y cambio. Cábala, puede simbolizar la fuerza que desafía al individuo a superar sus limitaciones. Sufismo, representa las tentaciones y desafíos que deben ser superados para alcanzar la pureza del corazón. El árbol del conocimiento. Alquimia, simboliza la piedra filosofal, el objetivo último de la transformación espiritual. Cábala, es visto como el árbol de la vida, representando el camino hacia la iluminación espiritual. Hermetismo, simboliza la conexión entre el cielo y la tierra y el conocimiento divino. El jardín del Edén. Gnosticismo, representa un estado de ignorancia impuesto por el demiurgo, del cual la serpiente busca liberar a la humanidad. Esoterismo, es visto como un símbolo del estado de gracia y unidad con la naturaleza y lo divino. Otras tradiciones esotéricas. Mitología mesopotámica. En la mitología mesopotámica, existen relatos de jardines divinos similares al Edén bíblico. Un ejemplo es el jardín de Dilmun, descrito en el poema épico de Gilgamesh, donde Utnapishtim, similar a Noé, es llevado para vivir eternamente. Mitología griega. Los campos elíseos en la mitología griega son un paraíso donde los héroes y seres virtuosos descansan tras la muerte. Aunque no es una correspondencia directa, comparte la idea de un lugar de perfección y paz. Tradiciones herméticas. El hermetismo, basado en los escritos atribuidos a Hermes Trismegisto, reinterpreta el Edén como un estado de unidad con el cosmos. La serpiente es vista como un símbolo de la sabiduría oculta que puede llevar al individuo a la gnosis. Conclusión de la cuarta parte. En esta cuarta y última parte, hemos explorado la relación del sufismo con el jardín del Edén, destacando su interpretación simbólica del corazón humano y el despertar espiritual. También hemos examinado los símbolos esotéricos clave y su significado en diversas tradiciones, así como otras tradiciones esotéricas que reinterpretan la historia del Edén. Este estudio nos muestra cómo el relato del jardín del Edén ha sido reinterpretado a lo largo de la historia por diversas tradiciones esotéricas, cada una aportando su propia perspectiva y simbolismo. Estas interpretaciones enriquecen nuestra comprensión de esta antigua historia, ofreciendo nuevas formas de ver y entender el mundo. Ejemplo explicativo generalizado del estudio sobre el jardín del Edén. Para entender mejor las diversas interpretaciones del relato del jardín del Edén, vamos a resumir y comparar las perspectivas tradicionales y esotéricas en un ejemplo generalizado. Relato traditional. En la tradición judeocristiana, el jardín del Edén es un paraíso terrenal creado por Dios, donde Adán y Eva viven en armonía hasta que la serpiente los engaña para comer del fruto prohibido.
Este acto de desobediencia resulta en su expulsión del Edén, introduciendo el pecado y la mortalidad en el mundo. Interpretaciones esotéricas y apócrifas. Gnosticismo. Visión. La serpiente es vista como un liberador que ofrece conocimiento para liberar a Adán y Eva de la ignorancia impuesta por un dios demiúrgico. Símbolo. La serpiente representa la sabiduría divina y el conocimiento oculto. Ejemplo. En el apócrifo de Juan, la serpiente es un agente de Sofía, sabiduría divina, que busca liberar a la humanidad del control del demiurgo. Alquimia. Visión. La serpiente simboliza el mercurio, un elemento de transformación espiritual. El árbol del conocimiento es visto como la piedra filosofal. Símbolo. La serpiente y el fruto representan la transformación y el conocimiento espiritual. Ejemplo. Comer del fruto del árbol del conocimiento es visto como un acto de adquirir la piedra filosofal, llevando a la perfección espiritual. Cábala. Visión. El Edén representa un estado de conciencia superior. La serpiente puede simbolizar fuerzas que desafían al individuo a alcanzar mayor sabiduría. Símbolo. El árbol del conocimiento es visto como el árbol de la vida, un camino hacia la iluminación. Ejemplo. La caída de Adán y Eva es interpretada como un desafío necesario para alcanzar un estado de mayor conciencia y sabiduría. Sufismo. Visión. El Edén es una metáfora del corazón humano. La caída es vista como un despertar espiritual. Símbolo. La serpiente representa las tentaciones que deben ser superadas para alcanzar la pureza del corazón. Ejemplo. Comer del fruto prohibido simboliza el inicio del viaje espiritual hacia la unión con Dios. Comparación y conclusión. Tradicional. La serpiente es un villano y la caída es un evento trágico. Esotérico. La serpiente es un símbolo de conocimiento y liberación, y la caída es vista como un despertar espiritual. Este ejemplo generalizado muestra cómo diferentes tradiciones reinterpretan el relato del jardín del Edén, ofreciendo perspectivas que van desde la condena del acto de desobediencia hasta la celebración del conocimiento y la transformación espiritual. Estas interpretaciones enriquecen nuestra comprensión de esta antigua historia, proporcionando nuevas formas de ver y entender el mundo. Mitos y historias similares al jardín del Edén en diferentes culturas. El relato del jardín del Edén no es único en la historia de la humanidad. Muchas culturas tienen mitos y leyendas que comparten similitudes con esta historia de un paraíso perdido, una caída y la búsqueda del conocimiento. Aquí exploramos algunos de los más destacados. Mitología mesopotámica, el jardín de Dilmun. En la mitología mesopotámica, el jardín de Dilmun es descrito en el poema épico de Gilgamesh. Dilmun es considerado un lugar paradisíaco donde Utnapishtim, similar a Noé, es llevado junto a su esposa para vivir eternamente. Este jardín es un lugar de pureza y vida eterna, similar al Edén bíblico. Mitología griega, los campos elíseos. En la mitología griega, los campos elíseos son un paraíso donde los héroes y seres virtuosos descansan tras la muerte. Este lugar es descrito como un lugar de paz y felicidad eterna, similar al concepto del Edén como un lugar de perfección y armonía. Mitología nórdica, Valhalla. En la tradición nórdica, Valhalla es el gran salón donde los guerreros caídos en batalla son llevados por las valquirias. Aunque no es un jardín, Valhalla es un lugar de honor y gloria eterna, donde los guerreros viven en felicidad y abundancia, similar al Edén en su aspecto de recompensa divina. Mitología persa, el jardín encantado de Aridis. En las creencias de la antigua Persia, el paraíso es conocido como el jardín encantado de Aridis. Este jardín es un lugar de belleza y abundancia, donde los justos viven en paz y felicidad eterna. Comparte muchas características con el jardín del Edén, como la idea de un lugar perfecto y divino. Mitología hindú, el monte Meru. En la mitología hindú, el monte Meru es considerado el centro del universo y un lugar de gran belleza y perfección.
Es el hogar de los dioses y un lugar de inmortalidad y felicidad eterna. Aunque no es un jardín, comparte la idea de un lugar sagrado y perfecto similar al Edén. Mitología china, el huevo cósmico y Peanku. En la mitología china, el mito del huevo cósmico describe el origen del universo. Dentro del huevo, el equilibrio perfecto entre el yin y el yang dio lugar a Peanku, quien creó el mundo. Aunque no es un jardín, este mito comparte la idea de un origen divino y un equilibrio perfecto similar al Edén. Conclusión. Estos mitos y leyendas de diferentes culturas muestran cómo la idea de un paraíso perdido y la búsqueda del conocimiento son temas universales en la historia humana. Cada cultura ha desarrollado su propia versión de este mito, adaptándolo a sus creencias y valores, pero manteniendo elementos comunes como la perfección, la caída y la búsqueda de la sabiduría. Análisis general y consejero del estudio sobre el Jardín del Edén. Resumen del estudio. A lo largo de este estudio, hemos explorado el relato del Jardín del Edén desde diversas perspectivas, incluyendo interpretaciones tradicionales, apócrifas y esotéricas. Hemos visto cómo diferentes culturas y tradiciones han reinterpretado esta historia, ofreciendo una rica variedad de significados y simbolismos. 1. Relato tradicional. En la tradición judeocristiana, el Jardín del Edén es un paraíso terrenal donde Adán y Eva viven en armonía hasta que la serpiente los engaña para comer del fruto prohibido, resultando en su expulsión y la introducción del pecado y la mortalidad en el mundo. 2. Interpretaciones apócrifas y esotéricas. Gnosticismo. La serpiente es vista como un liberador que ofrece conocimiento para liberar a la humanidad de la ignorancia impuesta por un dios demiúrgico. Alquimia. La serpiente simboliza el mercurio, un elemento de transformación espiritual, y el árbol del conocimiento es visto como la piedra filosofal. Cábala. El Edén representa un estado de conciencia superior, y la serpiente puede simbolizar fuerzas que desafían al individuo a alcanzar mayor sabiduría. Sufismo. El Edén es una metáfora del corazón humano, y la caída es vista como un despertar espiritual. 3. Mitos y leyendas similares. Muchas culturas tienen mitos y leyendas que comparten similitudes con el relato del Edén, como el jardín de Dilmun en la mitología mesopotámica, los campos elíseos en la mitología griega, y Valhalla en la mitología nórdica. Consejos intuitivos para comprender el estudio. 1. Mantén una mente abierta. Aborda el estudio con una mente abierta y dispuesto a considerar diferentes perspectivas. Las interpretaciones esotéricas y apócrifas pueden desafiar creencias tradicionales, pero también pueden ofrecer valiosas lecciones y nuevas formas de entender el mundo. 2. Contextualiza históricamente. Investiga el contexto histórico de cada tradición mencionada. Entender el entorno en el que surgieron estas ideas te ayudará a apreciar por qué reinterpretaron el relato del Edén de ciertas maneras. 3. Explora textos originales. Lee los textos originales o traducciones autorizadas de obras como el Apócrifo de Juan, el Evangelio de Judas, y otros escritos gnósticos y esotéricos. Esto te permitirá ver de primera mano cómo se presentan estas ideas. 4. Comparación de interpretaciones. Compara las diferentes interpretaciones del relato del Edén. Observa cómo cada tradición ve a la serpiente, a Eva y el conocimiento. Esta comparación te ayudará a identificar patrones y diferencias clave. 5. Estudia los símbolos. Los símbolos juegan un papel crucial en las tradiciones esotéricas. Estudia los símbolos y metáforas utilizados en cada interpretación, como la serpiente, el árbol del conocimiento y el jardín del Edén. Entender estos símbolos te dará una visión más profunda de las enseñanzas esotéricas. 6. Discusión y reflexión. Discute tus hallazgos con otros interesados en estos temas. Participar en foros, grupos de estudio o clases puede enriquecer tu comprensión a través de diferentes perspectivas. Reflexiona sobre las implicaciones de estas interpretaciones en tu propia vida y creencias. Conclusión.
Este estudio nos muestra cómo el relato del Jardín del Edén ha sido reinterpretado a lo largo de la historia por diversas tradiciones esotéricas, cada una aportando su propia perspectiva y simbolismo. Estas interpretaciones enriquecen nuestra comprensión de esta antigua historia, proporcionando nuevas formas de ver y entender el mundo. Al mantener una mente abierta y explorar estas diversas perspectivas, podemos obtener una visión más completa y matizada de este relato fundamental. Despedida. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje a través del Jardín del Edén desde una perspectiva apócrifa y esotérica. Esperamos que este estudio haya desafiado tus creencias y te haya ofrecido nuevas formas de entender esta antigua historia. Reflexión final. Recuerda, en Explorando la Fe y las Religiones, nos esforzamos por ser objetivos y no denominacionales, ayudándonos mutuamente a alcanzar un nuevo despertar. Este es un espacio para aquellos que buscan profundizar en el conocimiento espiritual y descubrir las verdades ocultas de las diversas tradiciones religiosas. Invitación a la comunidad. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Únete a nuestra comunidad de buscadores de la verdad y participa en nuestras discusiones y estudios. Aquí, todos somos bienvenidos y valoramos las diferentes perspectivas. Hasta la próxima. Después de este estudio, tu vida ya no será la misma. Has dado un paso importante hacia un mayor entendimiento y una nueva forma de ver el mundo. Nos vemos en el próximo vídeo, donde continuaremos explorando la fe y las religiones juntos. Hasta la próxima y que tengas un día lleno de sabiduría y descubrimientos. Comencemos.